Bienvenidos. Esta es una edición especial de la entrevista Spondylus, porque nos encontramos en el contexto del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. Soy Fernando Andrade y junto a Sofía Tinajero estaremos conversando con Pablo Andrade sobre el libro Nuevos enfoques para el estudio de los estados latinoamericanos, del cual Pablo es editor. Pablo Andrade es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es PhD en Social and Political Thought por la Universidad de York en Toronto. Es docente investigador del área de estudios sociales y globales y también es coordinador del programa de investigación sobre las burocracias y los estados latinoamericanos PRIVEL de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Y esta ocasión nos acompaña pues justamente para conversar acerca de este libro que acaba de publicarse, editado por él. Bienvenido, Pablo. Hola, un placer hablar con ustedes. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los cambios principales y las transformaciones que han experimentado los estados modernos durante el siglo XXI? ¿Y cuáles son los aportes teóricos que se plantean en el libro para entender y reflexionar sobre estos cambios? Ok, a ver, es una pregunta un poquito compleja, pero para resumirlo de manera muy simple. Fíjate que hasta más o menos el principio de los años 2000, ¿no es cierto? La idea del Estado en sí misma era vista con sospecha. Si se hablaba del Estado era básicamente como casi un enemigo al que había que combatir, reducir. Se decía que tenía un excesivo peso en la economía, etc. A partir del año 2000, sin embargo, y por una serie de desarrollos, algunos previsibles, otros no, el Estado, esa visión del Estado empieza a cambiar. No de manera muy explícita, más bien es un cambio sutil, ¿no es cierto? Pero los estados empiezan a asumir nuevos y mejores roles, digamos. Por ejemplo, se empieza a valorar la provisión se empieza a valorar al Estado como un proveedor de servicios sanitarios, ¿sí? Incluso en países radicalmente neoliberales, como en Chile, por ejemplo, la provisión de servicios de salud por el Estado es repensada como la generación ¿qué sería? De un bien global. El segundo elemento importante es que los estados asumen una serie de funciones que habían perdido y las recuperan, ¿no es cierto?, en la dirección económica. En el caso de los países latinoamericanos, Ecuador es un caso, yo diría, fracasado, pero sin lugar a dudas hubo el intento de instalar políticas de industrialización guiadas por el Estado. Un caso mucho más exitoso, sin lugar a dudas, es Brasil, ¿no es cierto?, donde el Estado efectivamente, siguiendo una estrategia histórica de generar islas de eficiencia, pues siguió caminando por esa vía. De los casos que analizamos en el libro, probablemente, bueno, las visiones cambian, entre otras razones, por el énfasis que ponemos cada uno en distintos casos nacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú puedes contrastar, ¿no es cierto?, el tipo de Estado que logran crear las élites internacionalizadas salvadoreñas con el tipo de Estado que se intentó generar no tanto desde las élites salvadoreñas, sino desde una nueva élite gubernamental en el proyecto de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Ahora, fíjate que los estados a fines del siglo XX
parecían estar en proceso de disolución y prometían ser, digamos, desaparecer y ser reemplazados por nuevos entes globales, ¿sí? Entre otros entes globales que aparecían como los candidatos a suplir el papel del Estado, estaban las compañías transnacionales, que algunos llaman compañías multinacionales. Pero eso no ha sucedido. ¿Sí? Sin lugar a dudas, eso no ha sucedido. Una compañía gigantesca como puede ser Huawei no tiene para nada, ¿sí?, el poder que tiene el Estado chino. De hecho, todo lo contrario. Huawei tiene que obedecer las disposiciones del Estado chino. Una compañía como Apple o Amazon no pueden demandar a sus consumidores que sigan las decisiones que ha tomado el Board of Directors de esas compañías. Pero los estados pueden demandar, y lo hacen de manera muy eficiente en algunos casos, que los ciudadanos pues nos quedemos en casa o salgamos a hacer compras solamente ciertos días de la semana o no hagamos viajes internacionales, etc. Ahora, esto no dependería también del peso que tiene el Estado en el contexto internacional, porque, por ejemplo, se ha dado casos, y muchos, de compañías transnacionales que efectúan, que realizan acciones con mucho éxito también contra estados pequeños, como los latinoamericanos, fundamentalmente. Sí, pero las compañías transnacionales que han avanzado esas acciones, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿sí? También lo ha hecho, primero también lo han hecho contra estados grandes. Estoy pensando en Canadá, por ejemplo, que es un estado bastante grande, o en Alemania, que es otro estado bastante grande. El peso, la fortaleza de un estado no depende, en eso estamos de acuerdo todos los autores del libro, no depende de variables económicas. ¿Sí? No depende de su tamaño en la economía, no depende siquiera de cuántas actividades económicas haga. Depende básicamente de cuánto ha logrado penetrar el Estado en la sociedad. Es decir, el Estado, lo que nosotros planteamos en el libro, es que los Estados son procesos, ¿sí? Y son procesos que se enredan, se mezclan, se entretejen con otro tipo de procesos sociales, económicos y políticos, ¿no es cierto? Y que de ese entretejido nace un nuevo tipo de relación. Ese tipo de relación es una relación administrativa gobernada por el Estado, ¿sí? No por nadie más, ¿sí? Ese tipo de relación, a diferencia, por ejemplo, de una relación puramente económica, puede ser determinante para, incluso para la vida, para la preservación de la vida de los ciudadanos. Ya. A propósito de la presentación del lanzamiento de este libro y en el contexto precisamente de la pandemia, tú nos ofreciste un artículo que se llama "No es la pandemia, es la política", que está disponible en la página web de la universidad. Quisiera enfocarme sobre ese tema. El manejo de la crisis de la pandemia del coronavirus ha sido enfrentada de diferentes maneras por los estados. Tenemos países como China, como Corea del Sur, que han enfrentado el problema con mayor inversión en salud y con control a la población. Mientras otros países, especialmente los de América y de Europa, han visto colapsados sus sistemas sanitarios con un porcentaje considerable de muertes. ¿Qué nos dice esto acerca del Estado? ¿Por qué esta afirmación de que no es la pandemia, sino es la política? Porque la respuesta a la pandemia ha sido una respuesta política. Es decir, los estados
han centralizado, si quieres, la ciencia disponible, la epidemiología, por ejemplo. Todos estos modelitos que estamos viendo todos los días, ¿no es cierto? Estas curvas de ecuaciones diferenciales que permiten generar mapas y este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y que permiten saber si es que la pandemia se está acelerando o se está retrocediendo, etcétera. Toda esa ciencia, ¿no es cierto?, está, como decía, el Estado enreda, el Estado se mezcla, ¿sí? Toda esa ciencia está capturada de alguna manera por el Estado. A pesar de que se difunda en redes sociales, en medios de comunicación, a pesar de que cualquier hijo de vecino, si va a las páginas de Johns Hopkins o del Imperial College o del CDC en Estados Unidos o de la OMS o OPS en Ecuador, puede acceder con facilidad a esa ciencia, sí, pero los que están usando esa ciencia para tomar decisiones y para difundir las decisiones entre la población, para legitimar sus decisiones, legitimar sus actuaciones y difundir esa legitimidad y crear esa legitimidad entre la población, son los estados. No son compañías individuales, no son iniciativas individuales, ¿sí? Las iniciativas individuales pueden ser interesantes, pero nunca van a suplantar al Estado. Cierto, existen diferencias en la relación entre las diferentes decisiones que han tomado los estados. Por ejemplo, el estado brasileño, ¿no es cierto?, no ha dado una respuesta desde el estado central, ¿sí? Las respuestas han ocurrido desde los estados brasileños, desde los equivalentes a nuestras provincias, digamos, ¿sí? ¿Por qué es eso posible? Bueno, porque el Estado brasileño es un Estado federal, ¿sí? El Estado estadounidense, ¿no es cierto? Inicialmente el Estado federal, el Estado central, tampoco dio una respuesta. Las respuestas vinieron de los estados federales, perdón, de los estados individuales, ¿no es cierto? No del Estado federal. Y eso en gran medida complicó no solamente la coordinación, sino que al parecer aceleró la propagación de la epidemia, en particular en Nueva York, digamos en Nueva Inglaterra, Nueva York, Massachusetts, Connecticut, en fin. Luego tienes un estado o dos estados federales, ¿no es cierto?, que dan una respuesta temprana, sumamente eficaz, con énfasis diferentes. El uno es Canadá, ¿no es cierto?, que es uno de los primeros estados que acoge las recomendaciones de la OMS y complementa esas recomendaciones de la OMS con una serie de medidas, ¿no es cierto?, no tanto para proteger al sector privado, ¿sí? Después lo hace, pero la primera reacción es proteger a los ciudadanos, dotar a los ciudadanos de una línea base, ¿no es cierto?, en la cual las personas que viven en la calle no tienen que preocuparse de sufrir, de contagiarse del coronavirus, los trabajadores informales tienen garantizado su sueldo, etcétera, 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 etcétera. Alemania, ¿no es cierto?, toma inicialmente una actitud, diríamos, más escéptica, deja que los estados federales sean los que, deja que los Länder sean los que toman la decisión, ¿no es cierto? Y finalmente cuando entra con una estrategia de, sí, aislamiento social, pero también de identificación de contagios y cadenas de contagio, para romper una vez más la cadena de contagio. Es decir, cambian las cosas, ¿sí? Pero las respuestas son siempre, la respuesta es siempre política, es siempre el Estado. No es que la pandemia por sí sola se va a solucionar. Si esperamos que la pandemia por sí sola se solucione, probablemente lo que habría que hacer es una actitud a la Bolsonaro, ¿sí? Es decir, esperar un poquito hacia atrás, ¿no es cierto? Encerrarse en la casa, quien quiera encerrarse en la casa,
¿no es cierto? Y esperar que personas mayores con algún tipo de debilidad física en su mayoría pobres se mueran y después retomamos la vida normal. Esa es la barbaridad de Bolsonaro. Sí, por eso es que hay aislamiento internacional hacia él. Él está dejando que la pandemia tenga una respuesta por sí sola, que es, por cierto, estas diferencias no tienen que ver para nada con las posiciones políticas de los gobernantes. Entre los gobiernos que más han seguido las recomendaciones de la ciencia y que se han apegado bastante al ejemplo de China, cabe destacar algunos, ¿sí? El Salvador, Ecuador. Y fíjate que de estos casos, dos de esos casos, El Salvador y Ecuador, son dos economías dolarizadas que van a tener serios problemas una vez que esto haya terminado, ¿sí? Y que van a requerir de una asistencia internacional muy grande, ¿sí? Y aquí es donde recién empieza a aparecer el contexto internacional, ¿sí? Es decir, para rescatar a los países más dañados por la epidemia, ¿sí? Que son economías en desarrollo, como la nuestra, totalmente dependientes de exportaciones, como la nuestra, sin capacidad de emitir moneda propia. De manera independiente, propia, como la nuestra, ¿no es cierto? Y con sistemas de salud que, si bien han respondido relativamente bien a la curva, que se habían hecho las medidas que debían hacer para frenar y bajar en algo la curva y en ese sentido permitir que sus sistemas de salud se adapten, van a seguir teniendo presiones sobre ese sistema de salud por el futuro inmediato, porque la gente que se recupera del coronavirus no es que se recupera al 100%, ¿sí? Se recupera y queda con serios problemas pulmonares. Hay un conjunto, además de otras consecuencias sociales, ¿no es cierto?, que vamos a tener que lidiar, ¿sí? Y que yo veo muy difícil que el Estado ecuatoriano por sí solo pueda hacerlo. Pero para el momento actual, el Estado ecuatoriano está haciendo, primero, todo lo que debe hacer, y segundo, tratando de vencer, yo diría que con bastante éxito, las peculiaridades de los poderes locales que intentan refugiarse en tradiciones que en algún momento, en la década de los 90, fueron llamadas autonómicas, ¿sí? Yeah. Concretamente el caso del gobierno de Guayaquil, de alguna manera también el caso de algún alcalde en Manabí o de algún alcalde en Esmeraldas, ¿sí? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Bueno, yo diría que una respuesta clásica. Usar el poder del Estado. Físicamente tienes una cantidad enorme de policías y de militares en las calles de Guayaquil para imponer la ley y el orden. No hay nada que hacer, ¿sí? Y una vez más, esto no depende de los sesgos autoritarios o democráticos de los diferentes gobiernos. Es decir, yo no creo que el gobierno del presidente Moreno sea más autoritario que el gobierno del presidente Piñera, ¿sí? Y los dos han hecho exactamente lo mismo. O que ninguno de los dos sean unos convencidos de un Estado totalitario al más puro estilo chino, y sin embargo el control que funcionó durante 2 meses, casi 3 meses en China, fue con tropas, también con personas, digamos, pertenecientes al partido que parecen como si fueran de la sociedad civil, ¿no es cierto? Los comités de barrio, que permiten controlar la conducta de los ciudadanos. Pero la clave es el control de la conducta de los ciudadanos, y eso solamente lo pueden hacer los estados. Ya. En una parte de tu artículo tú expresas que ante la ausencia de instituciones políticas globales, los estados individuales
son los únicos dispositivos para garantizar lo que acabas de explicar en todas las preguntas. Son los únicos capaces de garantizar el bienestar a los ciudadanos. Esto de alguna forma no estaría justificando las políticas aislacionistas de presidentes como Trump, por ejemplo, y sus cuestionamientos al multilateralismo. No, para nada. De hecho, lo que estoy diciendo es que las instituciones internacionales existentes no han podido generar una respuesta global. Veamos a las instituciones globales existentes. Naciones Unidas. Dentro de Naciones Unidas, el organismo responsable es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha hecho relativamente bien su trabajo de difundir, o mejor dicho, de recopilar y difundir información pertinente, ¿sí? Pero lo ha hecho muy tarde. Y la OMS tardó hasta marzo, la segunda semana de marzo, en declarar la existencia de un nuevo virus y en sonar las alarmas de una pandemia. Eso demuestra claramente que la OMS es una organización que no tiene la autonomía individual, la autonomía como agencia que debería tener. Tampoco ha logrado imponer absolutamente nada. Es decir, ¿por qué el señor Bolsonaro puede salirse con la suya? Bueno, porque no hay un Estado encima, ¿no es cierto?, encima del Estado brasileño que le diga, lo siento, usted no puede hacer eso. Y se somete a estas condiciones. ¿Sí? Tampoco han funcionado las coordinaciones o los distintos grupos de coordinación internacional. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo de los 7, el grupo de los 20, ¿no es cierto?, han tenido varias reuniones para coordinar una respuesta económica. Pero primero, la reacción ha sido tardía. Segundo, ha sido insuficiente. Y tercero, el diagnóstico del que parten es completamente erróneo. ¿Sí? Ricardo Hausmann, economista de Harvard, publicaba el día de ayer un artículo en el que sostenía que la mayor parte de las decisiones tomadas, tanto por el grupo de los 7 como por el grupo de los 20, por el G20, ¿no es cierto?, están erradas porque suponen, el supuesto básico, ¿no es cierto?, es que se trata de un shock de demanda. ¿Sí? Es decir, que hay poca demanda en el mercado para la economía y que por lo tanto hay que dar plata a la gente. Bueno, pongámoslo de manera muy, muy simple. Pero en realidad estamos en un shock de oferta. ¿Sí? Es decir, fíjate que la economía está paralizada en casi todo el mundo. Simplemente está paralizada. ¿Sí? Cierto, tú sales a los mercados o al supermercado y vas a encontrar ciertos productos, ¿no es cierto?, probablemente los básicos, pero un conjunto de otros productos no están ahí y no es porque haya escasez, no, es que simplemente no están llegando, no hay. ¿Sí? Y eso está pasando en algunos sectores de la economía. Tengo algunas inquietudes. Quisiera ahorita ir justamente a una donde recuerdo haber visto en las redes sociales alguien que mencionaba un poco como aludiendo al vigilar y castigar, y decía encerrar y castigar, un poco como criticando que quizás las decisiones que se han tomado están más desde un punto de vista más punitivo, este tipo de 3 sanciones, del toque de queda. ¿Cómo se está, o sea, cómo se puede concebir lo que está sucediendo en las decisiones gubernamentales en cuanto a seguridad y a estos castigos? Y de cara hacia esa sociedad que también está esperando instrucciones, ¿no?, de cómo actuar. Bueno, primero que las instrucciones hacia la sociedad son clarísimas. ¿Sí? Quédese en casa. Si va a salir, mantenga distancia social. Si va a salir, hágalo solamente en los días apropiados. Si va a hacer compras a un supermercado, primero cerciórese que su número de cédula es el correcto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está revelando este otro elemento que tú dices punitivo? ¿Sí?
Yo creo que está revelando le decía hace un momento a Fernando, los límites del Estado, ¿sí? La relación del ciudadano con el Estado es eso, es una relación, ¿sí? Cuando tú sacas una cédula de identidad y te identificas como ciudadano ecuatoriano, estás diciendo yo pertenezco, obedezco, ¿sí? A ese Estado y no a ningún otro, ¿sí? Ok, pero ¿qué tal si porque naciste en X condiciones, ¿sí? Perdido en la mitad de un barrio de invasión en Guayaquil? O un barrio de invasión en Quito, porque en Quito hay toneladas y toneladas de barrios de invasión, ¿sí? Y nadie formalizó nunca tu relación con el Estado. ¿Qué tal si no existes en términos de una cédula de identidad? ¿Cuándo vas a poder salir a comprar? ¿Sí? ¿Qué tal si, capaz que tienes la cédula de identidad, ¿sí? Pero eres analfabeto, ¿sí? Y entonces no has leído los anuncios de los oficiales diciendo que puedes comprar en los mercados solamente si tienes la cédula terminada en 1 o 2, ¿sí? Y no te has enterado de que en realidad tu cédula dice que terminas en 3, ¿sí? Fíjate que esto habla de, no tanto del Foucault de vigilar y castigar, aunque de hecho lo que estamos viendo es la instauración de un panóptico, ¿no es cierto?, del Estado como panóptico que vigila a todas las personas, ¿sí? Aunque el Estado ecuatoriano no tiene necesariamente esa capacidad, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en Singapur, ¿sí? En Singapur, los ciudadanos que regresan a la ciudad-estado de Singapur, lo que tienen que hacer antes de ingresar al territorio en el aeropuerto es abrir su GPS, sus datos de localización del teléfono celular, ¿sí? Para acceso del gobierno, ¿sí? Lo cual le permite al gobierno rastrear dónde estás, ¿sí? Y si no estás obedeciendo la orden de restricción, aislamiento, cuarentena, pues el gobierno te agarra, ¿no es cierto?, te lleva al sitio donde debes estar y te impone una multa feroz. ¿Sí? Pero no nos olvidemos que ese es uno de los estados más poderosos del mundo, ¿sí? El Estado ecuatoriano no tiene esa capacidad. Puede intentar lucir como si fuera un panóptico y hay algunas decisiones que pueden dar la imagen de la construcción de un panóptico, pero no es un panóptico todavía. Hay algunas cosas que sí me preocupan de esta nueva mentalidad y práctica de gobierno que se está desarrollando a partir de esta pandemia, ¿sí? Foucault, en un trabajo muy posterior al de Vigilar y Castigar, hablaba del desarrollo del Estado prusiano a partir de una técnica de vigilancia que se llamaba policía. De ahí viene el nombre, ¿sí? Policiar, vigilar, ¿sí? Ahora, tú tienes personas que no tienen la posibilidad de tener un bonito departamento o una casa cómoda con un espacio donde salir a tomar el aire, ¿no es cierto? Y tienes condiciones muy, muy precarias, ¿sí? Probablemente no tienes servicios de agua, alcantarillado, luz eléctrica, muy probablemente no tienes internet, estás completamente aislado, ¿no es cierto? Y además no tienes, ¿sí?, a nadie, absolutamente a nadie, ¿sí?, que no sean las personas con quien conversar, digo, no sean las personas que están en tu misma situación, ¿sí? ¿No es comprensible acaso que esas personas salgan a la puerta de su casa y se pongan a conversar con la persona que está al lado, ¿sí? Aun cuando eso significa que están violando el límite de los 2 metros,
¿sí? Pero hay formas en las cuales se puede enseñar a las personas a mantener el límite de los 2 metros sin necesidad de multarlas o perseguirlas, ¿sí? Y que no significa una menor acción estatal. Uno de los elementos a los que alude Foucault en ese trabajo sobre la policía, ¿no es cierto?, es que el resultado de estas nuevas prácticas para el Estado prusiano fue una mayor penetración social, una expansión más allá de los límites que históricamente había tenido, ¿no es cierto? Pero también una mayor tensión entre el gobierno y el Estado. No, la fórmula es cómo lograr penetrar más, disminuyendo todo lo posible la fricción que pueda causar problemas, digamos, de esa manera. Y justamente yo ahí estoy vinculándolo, siempre estaba pensando en cuál es el otro lado, la sociedad, ¿no? Este conglomerado, los colectivos, en respuesta hacia las decisiones que vienen desde arriba. Y estaba ahorita también recordando, o sea, esta relación conflictiva que puede haber, y ahorita una memoria colectiva local, lo que pasó en octubre, y esa policía en donde se protestó, de una policía que rebasó todos los límites, y ahora también es la policía que nos está vigilando que guardemos los horarios, los toques de queda, la número de cédula. Entonces, ¿cómo funciona, cómo puede operar esa respuesta social frente a todas estas medidas? Bueno, ahí está precisamente, vuelvo al trabajo de Foucault, ahí está precisamente la ambigüedad, ¿no es cierto? ¿Por qué no se le llamó simplemente cuerpo de vigilancia? ¿Por qué se le llamó policía? Se le llama policía porque tiene una doble función, ¿sí? Por un lado, tiene una función represiva, ¿no es cierto?, que fue la que se desplegó en octubre, ¿sí? Y por otro lado, tiene una función de protección. Los grupos organizados, los colectivos que participaron activamente en los desórdenes de octubre del año pasado, ¿no es cierto? Veo que tienen un conjunto de reacciones muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, veía que el movimiento indígena de Cotopaxi decidió lanzar una campaña para evitar que la leche de los campesinos productores de la zona, ¿no es cierto?, se desperdicie, ¿sí? Porque las vacas son como los pozos petroleros, o sea, no puedes pararlas, ¿sí? Vaca que se para, vaca que se muere, que le da alguna enfermedad o lo que sea. Entonces, tienes que sacarle leche a la vaca. ¿Pero qué haces con esa leche? ¿La botas? ¿Sí? Cuando hay un montón de personas que podrían usar esa leche. Bueno, el movimiento indígena de Cotopaxi se dio cuenta de esto, ¿no es cierto? Y están haciendo una serie de recorridos, una campaña, en la cual recogen la lechecita, ¿no es cierto? Y la llevan y la dan al municipio de La Tacunga para que la distribuya, la procese, lo que sea, ¿sí? Esa es una acción espontánea, directa. Yo veía el Twitter que puso Leonidas Issa sobre este asunto. Está muy bien producido profesionalmente, ¿no es cierto? Y culmina con un lindo mensaje, que son un montón de campesinas y campesinos diciendo, como lo dicen las estrellas de televisión, ¿no es cierto? Quédate en casa, lávate las manos. Divino, divino, realmente bello. He visto que otros colectivos han reaccionado sobre puntos problemáticos, sin lugar a dudas, criticándolos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los ecologistas y las organizaciones de derechos humanos cuestionaron el pago de la deuda externa o de la cuota de la deuda externa que correspondía
al mes anterior por el gobierno, ¿no es cierto? Y hay una campaña muy fuerte en redes sociales sobre cuestionar esa relación. Hubo un planteamiento ante la Corte Constitucional, no sé si la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, pidiendo que no se ejecute esta acción, qué sé yo. Este es un tema muy debatible, ¿sí? Me parece curioso, además, que entre las recomendaciones sabias que daba el inefable Jaime Nebot Saadi al gobierno externo. O sea, una vez más tenemos a los extremos coincidiendo. Las disrupciones que ha causado o que está causando este fenómeno, este evento, todavía no las podemos ver. No las vamos a poder ni siquiera ver hasta fines de año. Probablemente el próximo año vamos a poder verlas realmente, ¿sí? Y las reacciones que estamos poniendo en marcha, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, son básicamente para ayudarnos a superar este momento, esta crisis, ¿sí? Pero todavía no hemos puesto para nada las bases de la post-crisis, las bases del post-coronavirus, ¿sí? Eso va a ser mucho más complicado, más difícil de construir. Y el Estado es un actor principal en eso. Así bien, Pablo, muchas gracias. Tendremos que también ir viendo cómo se desarrollan todas las situaciones, tanto locales como internacionales, ¿no? Y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Ha sido una conversación bien interesante.